Era una fría mañana de enero en un remoto rincón del este de España. El viento cortaba como cuchillas y una fina capa de nieve cubría las ramas de los árboles. Javier, un hombre de 40 años que llevaba una vida solitaria, vivía en una pequeña cabaña al borde de un bosque denso. Había elegido una existencia sencilla después de años de ruido y estrés en la ciudad. Su único compañero eran los sonidos del viento y los ecos de la naturaleza salvaje. Esa mañana, sin embargo, algo inesperado ocurrió. Mientras recogía leña cerca de un río helado, Javier escuchó un leve gemido, apenas audible. Se detuvo, frunció el ceño y prestó atención. Parecía el lamento de un animal herido. Aunque dudó por un momento, algo dentro de él le empujó a seguir el sonido. Al llegar al río, vio una escena que le dejó paralizado. En un agujero en el hielo, con la mitad del cuerpo sumergido en agua helada, había un lobo gris. El animal luchaba por mantenerse a flote, sus patas resbalaban desesperadamente en el hielo. Sus ojos dorados, llenos de miedo y dolor, miraban a Javier como si suplicaran ayuda. «Dios mío», susurró Javier mientras su corazón se aceleraba. Sabía que acercarse al lobo podría ser peligroso. La naturaleza salvaje es impredecible, especialmente con animales heridos. Pero algo en esa mirada hizo que ignorara el miedo y la lógica. Sin pensarlo dos veces, Javier corrió hacia el borde del río. El hielo crujía bajo sus pies, cada paso era un riesgo. Se arrodilló con cuidado, extendiendo la mano hacia el lobo. «Tranquilo, tranquilo, voy a ayudarte», susurró, como si el animal pudiera entenderle. El lobo no gruñó ni mostró los dientes, estaba demasiado agotado para resistirse. Javier usó todas sus fuerzas para sacar al lobo del agua, agarrándolo por su espeso pelaje. El hielo amenazaba con romperse a cada movimiento, pero finalmente, con un último esfuerzo, logró arrastrarlo hasta la orilla. Ambos cayeron exhaustos sobre la nieve. El lobo respiraba con dificultad, claramente en estado crítico. Tenía una herida profunda en la pata trasera y su pelaje estaba cubierto de hielo. Javier lo miró, sintiendo una mezcla de triunfo e inquietud. Sabía que, si dejaba al lobo en ese estado, no sobreviviría. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta y envolvió al animal. «Todo estará bien», dijo mientras levantaba al lobo en sus brazos. A pesar del peso y del frío viento que soplaba con fuerza, Javier caminó decidido hacia su cabaña. No sabía que este acto de valentía cambiaría su vida para siempre. Tampoco podía imaginar que el lobo que acababa de salvar no era un lobo cualquiera, y que el invierno escondía muchos secretos para él y su inesperado visitante. Al llegar a su cabaña, cruzó la puerta de madera con un suspiro de alivio. Colocó al lobo sobre un lecho improvisado cerca de la chimenea, donde el calor comenzó a envolver el pelaje congelado del animal. Javier se quitó la chaqueta mojada y la dejó a un lado antes de examinar al lobo más de cerca. Su respiración era pesada y sus ojos dorados se cerraban y abrían lentamente. La herida en su pata era profunda, rodeada de fragmentos de hielo y sangre seca. Javier suspiró y buscó un botiquín antiguo que había guardado para emergencias. No era veterinario ni experto en animales, pero sabía que no podía dejar la herida sin tratar. Limpió la herida con agua tibia y aplicó un vendaje mientras el lobo emitía un leve gemido de dolor. «Tranquilo, amigo», murmuró Javier con delicadeza. Cuando terminó, movió el lecho más cerca de la chimenea para asegurar que el lobo estuviera lo más cálido posible. Luego se sentó en una silla cercana, observando a su inesperado huésped. «¿Quién eres realmente?», susurró mientras los ojos del lobo lo seguían con una intensidad inexplicable. Afuera, el viento aullaba y la nieve golpeaba las ventanas de la cabaña. En un lugar lejano del bosque, otros lobos levantaron sus hocicos hacia la luna, emitiendo un largo y melancólico aullido. Javier no podía oírlo, pero si lo hubiera hecho, quizás habría comenzado a preguntarse qué secretos escondía aquel encuentro inesperado. El lobo, a pesar de su agotamiento, levantó la cabeza y miró a Javier, como si intentara comunicar algo. Esa mirada, cargada de misterio, quedó grabada en la mente de Javier, haciéndole comprender que aquel lobo no era un animal cualquiera, sino parte de un enigma mucho más profundo.
Esa noche, mientras se acostaba en su pequeña cabaña en un rincón remoto de España, Javier tenía la extraña sensación de que su vida acababa de cambiar, aunque todavía no entendía cuán profundamente. La mañana llegó lentamente, trayendo consigo un paisaje sereno cubierto por una fresca capa de nieve. Javier se despertó con el sonido del fuego crepitando en la estufa. Por un momento, se preguntó si los eventos del día anterior habían sido solo un sueño. Sin embargo, los pesados jadeos del lobo que yacía en su improvisado lecho rápidamente disiparon cualquier duda. El animal lo observaba con una intensidad silenciosa, sus ojos abiertos y fijos en Javier. «Parece que vas a vivir», dijo Javier mientras se levantaba y se acercaba con cautela al lobo. Con delicadeza tocó sus patas para inspeccionar el vendaje. La herida parecía limpia, pero el lobo dejó escapar un leve gruñido, más por dolor que por agresión. Javier retiró la mano y suspiró. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», murmuró. Pronto Javier preparó algo de comida para sí mismo y un poco de agua y carne para el lobo. Cuando colocó el recipiente cerca del lecho, el lobo al principio solo lo miró con desconfianza. Pasó un rato antes de que, con cautela, comenzara a comer. Javier sonrió para sí mismo. «Vaya, tal vez podamos llevarnos bien después de todo». A medida que avanzaba el día, Javier comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento del lobo. Aunque seguía siendo cauteloso, parecía menos agresivo. Con cada mirada compartida, se formaba un extraño vínculo entre ellos. Aunque no entendía del todo por qué, Javier empezó a sentirse responsable del animal. Por la tarde, sentado junto a la ventana que daba al bosque, Javier no podía dejar de pensar en lo que debería hacer a continuación. ¿Podría quedarse con el lobo? ¿Tenía derecho a interferir en el curso natural de la vida salvaje? Pero cada vez que miraba al animal, sabía que no podía simplemente dejarlo a su suerte. Al caer la noche, mientras el crepúsculo envolvía el bosque, un aullido distante rompió el silencio. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lobo, que hasta entonces había estado inmóvil, levantó la cabeza y escuchó con atención. En sus ojos apareció algo nuevo, un destello de añoranza, un instinto que Javier reconoció de inmediato. «Están buscándote», pensó, mientras observaba al lobo intentar levantarse a pesar del dolor en su pata herida. El aullido se intensificaba, acercándose. La serenidad del bosque se transformó en una sensación inquietante. Javier no podía deshacerse de la impresión de que aquellos sonidos traían consigo algo más que un simple llamado de la naturaleza. Miró al lobo, que ahora parecía ansioso, moviéndose inquieto en su lecho. Sus orejas seguían cada sonido proveniente de más allá de las paredes de la cabaña. Cuando el aullido se volvió más fuerte, Javier se acercó a la puerta, la única barrera entre él y el gélido bosque invernal. Con el corazón latiendo rápidamente, giró el pestillo y abrió la puerta de par en par. El aire helado invadió la cabaña, acompañado por una inquietante calma, rota únicamente por el susurro del viento. Pero no había nada a la vista, solo oscuridad y nieve. Cerró la puerta, apoyándose contra ella. El lobo lo observaba con atención, como si entendiera las dudas que atormentaban a Javier. «Si es tu manada, tal vez no me quieran aquí», dijo con una leve sonrisa, aunque su voz traicionaba un matiz de incertidumbre. La noche envolvió el bosque, y los aullidos cesaron de repente, dejando a Javier y al lobo en un inquietante silencio. Algo permanecía en el aire, una sensación de inminencia que no dejaba a Javier conciliar el sueño. Sentado junto a la estufa, miraba la puerta, esperando casi que alguien o algo llamara. El lobo dormía cerca del fuego, pero su cuerpo temblaba de vez en cuando, como si en sus sueños aún escuchara el llamado de su manada. Observando al animal dormido, Javier no podía evitar pensar en aquellos aullidos. ¿Era un simple lobo perdido o parte de algo mucho más grande? Mientras el bosque parecía contener la respiración, Javier sabía que su conexión con este lobo cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar. Aquella noche, mientras Javier intentaba dormir en la tranquilidad de su cabaña, sentía el peso de una decisión que debía tomar. El lobo que había rescatado se movía ligeramente en sueños, sus patas temblaban como si soñara con correr por prados nevados.
Javier se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. Sabía que no podía quedarse con el lobo para siempre, su lugar estaba en el bosque con su manada, pero ¿estaba realmente listo para regresar? ¿Y si los aullidos significaban que su familia lo estaba buscando? Estas preguntas lo atormentaban. Estaban juntos y Javier no podía dejar de preguntarse si el lobo lograría sobrevivir con su herida y los desafíos del invierno. En el fondo de su corazón, confiaba en que sí. El lobo que había salvado no solo era fuerte, sino también especial. La noche transcurrió lentamente. Javier se sentó junto al fuego, recordando cada detalle de su encuentro con el animal, desde el momento en que lo vio luchando en las aguas heladas hasta cuando lo dejó marchar hacia su manada. Esos recuerdos lo llenaban de orgullo, pero también de una melancolía que no lograba comprender del todo. A la mañana siguiente, al despertar, se sintió extraño. Durante años, su vida había sido predecible, marcada por una rutina tranquila y solitaria. Ahora, ese silencio que tanto había valorado le resultaba casi insoportable. Se sorprendió escuchando atentamente, esperando oír algún sonido del lobo, aunque sabía que era improbable. Al anochecer, tomó una decisión inusual, salió al borde del bosque, al lugar donde había visto al lobo y su manada por última vez. Permaneció allí en silencio, mirando hacia la oscuridad, como si esperara ver los ojos dorados de su visitante. No dijo nada, pero en su interior sentía que la historia aún no había terminado. Cuando regresó a su cabaña, ya había caído la noche. El aire frío del invierno parecía más pesado de lo habitual. Cerró la puerta detrás de él y permaneció unos instantes en silencio, escuchando los sonidos del bosque que lentamente se desvanecían. Aunque el bosque seguía su curso natural, Javier no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado. Quizás era la ausencia del lobo, que durante unos días había formado parte de su mundo. La noche avanzó lentamente. Sentado junto al fuego, con una taza de té caliente en las manos, Javier revivió cada momento del encuentro, cómo había rescatado al lobo del agua helada, cómo había tratado sus heridas y esa conexión inexplicable que sintió al mirarse a los ojos. La vida tiene formas curiosas de jugar con nosotros, murmuró en voz alta, intentando racionalizar sus sentimientos. Sin embargo, las preguntas lo inquietaban. ¿Sobreviviría el lobo a las duras condiciones del invierno? ¿Su manada lo aceptaría de vuelta a pesar de sus debilidades? ¿Y si no, habría alguna posibilidad de volver a verlo? Esa noche, Javier se quedó dormido en el sillón, pero su sueño fue inquieto. Soñó con el bosque llamándolo, con los ojos dorados del lobo mirándolo con una mezcla de gratitud y advertencia. También soñó con aullidos que llenaban el aire, como si fueran un presagio de algo inevitable. El amanecer llegó rápidamente. La luz gris del día se filtraba por la ventana, y Javier notó que el bosque estaba envuelto en una densa niebla que parecía abrazar los árboles como un pesado velo. Había algo inquietante en esa escena, aunque no podía precisar qué. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía aventurarse en el bosque. Se vistió con ropa abrigada, tomó su vieja linterna y salió. Los árboles parecían más altos de lo normal y el silencio era casi palpable. Mientras caminaba lentamente, prestó atención a cada crujido bajo sus pies y al murmullo del viento en las copas de los árboles. Entonces, escuchó algo más, un sonido bajo y distante, como un aullido de lobo, pero más apagado, casi perdido entre los árboles. Javier se detuvo, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Sería su lobo? Sin pensarlo demasiado, siguió el sonido, con cada paso cargado de tensión. La niebla se hacía más espesa, envolviendo el bosque en un manto de misterio. Aunque no sabía qué encontraría, tenía la certeza de que el bosque aún guardaba secretos por revelar. Antes de poder responderse, un sonido interrumpió sus pensamientos. Era un ruido suave, apenas perceptible, que provenía de la puerta. Javier se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Sería el viento? No, eran pasos. Algo o alguien se movía alrededor de la cabaña. El lobo,
que hasta entonces dormía profundamente, levantó la cabeza y dirigió sus orejas hacia la puerta. Javier se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y se acercó a la puerta. Puso la oreja contra la madera y sintió cómo su corazón latía con fuerza. Sus manos se apretaron en puños mientras los sonidos cesaban de repente. Tras respirar profundamente, decidió abrir la puerta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Al borde del bosque, a pocos metros de la cabaña, había 4 lobos. Sus cuerpos oscuros brillaban bajo la luz de la luna y sus ojos resplandecían como ámbar. Uno de ellos, más grande que los demás, dio un paso al frente y miró directamente a Javier. Una sensación de inquietud recorrió su espalda, pero los lobos no parecían agresivos. Sin embargo, su presencia era imponente. Javier desvió la mirada hacia el lobo dentro de la cabaña. El animal también observaba a sus semejantes, con una mezcla de nostalgia y determinación en los ojos. Javier sintió que estaba al borde de una decisión que cambiaría todo. ¿Debería permitir que el lobo regresara con su manada, arriesgando que sus heridas no le permitieran sobrevivir? ¿O debería retenerlo, rompiendo el orden natural de las cosas? Con manos temblorosas, Javier se arrodilló junto al lobo. «Sé que quieres volver con ellos», susurró, «pero, si te dejo ir, ¿serás capaz de sobrevivir? Tus heridas aún son graves». El lobo lo miró, y en sus ojos dorados brilló una determinación que Javier interpretó como una respuesta afirmativa. Decidido, Javier levantó al lobo con cuidado, evitando empeorar sus heridas, y lo llevó hacia la puerta. Cuando la abrió de par en par, el aire frío inundó la cabaña. Los lobos afuera dieron un paso hacia él, pero se detuvieron, como si respetaran el momento. Javier colocó al lobo en la nieve. Este se tambaleó al principio, pero después dio unos pasos inciertos hacia su manada. Los otros lobos se acercaron, olfateándolo y emitiendo suaves gruñidos, como si confirmaran que era realmente él. Javier observó desde la puerta con una mezcla de alivio y preocupación. Antes de desaparecer en el bosque, el lobo rescatado miró a Javier una última vez. Fue una mirada cargada de agradecimiento, casi humana en su intensidad. Poco después, los lobos desaparecieron entre los árboles y Javier quedó solo, con la sensación de haber presenciado algo extraordinario. Cerró la puerta y volvió al calor de su cabaña, aunque en su corazón sentía un vacío. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar preguntarse si volvería a ver al lobo algún día. Sentado junto al fuego, Javier miró el lugar donde había estado el lecho del lobo. El cobertor seguía ahí, con mechones de pelo que habían quedado atrapados en la tela. «Es curioso», murmuró para sí, «tantos años viviendo solo, y en cuestión de días, este animal lo cambió todo». Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque, iluminado tenuemente por la luz de la luna. En algún lugar entre los árboles, el lobo y su manada estaban juntos de nuevo. Javier se quedó allí, observando la oscuridad, sintiéndose agradecido por la conexión que había compartido con el lobo, aunque fuera breve. El bosque, una vez más en calma, parecía guardar el secreto de ese encuentro para siempre. Los árboles estaban envueltos en una densa niebla, formando un velo que hacía que cada figura distante pareciera incierta y amenazante. Los pasos de Javier eran cautelosos, pero su corazón latía rápidamente, como si intuyera que lo que encontraría al final de su camino cambiaría algo en su vida. A medida que se acercaba a la fuente del sonido, el aullido se volvía más claro, pero aún estaba cargado de anhelo y dolor. Javier sabía que no era un llamado común entre lobos, había algo en ese sonido que era casi humano en su expresión. Recordó los ojos del lobo que había rescatado, los mismos ojos que parecían hablar más de lo que Javier podía comprender. Finalmente, llegó a un pequeño claro rodeado de árboles densos. La niebla parecía arremolinarse en ese lugar, girando suavemente a su alrededor. En el centro del claro yacía el lobo que había salvado. Su pelaje estaba cubierto de escarcha y su pata herida estaba levantada en el aire. Cerca de él, 2 lobos lo observaban, con una mezcla de cautela y curiosidad. El corazón de Javier se apretó. ¿Por qué ese lobo estaba nuevamente solo, lejos de su manada? ¿Había sido rechazado? Dio unos pasos hacia el animal, que levantó la cabeza para mirarlo.
En sus ojos había gratitud, pero también algo más, casi como una súplica de ayuda. Sin prestar atención a los otros lobos, Javier se arrodilló junto al herido. «Otra vez tú», murmuró suavemente mientras acariciaba su pelaje. El lobo suspiró profundamente pero no apartó la mirada. Javier notó rápidamente que la herida en la pata del lobo se había reabierto y que el animal estaba agotado. Los dos lobos restantes emitieron un suave gruñido, pero no se movieron hacia él. Javier sabía que tenía que actuar rápidamente. Sacó un pedazo de tela que siempre llevaba consigo y vendó cuidadosamente la pata del lobo. Mientras lo hacía, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué este lobo había vuelto a él? ¿Era acaso él la respuesta al llamado que resonaba en el bosque? Miró a los dos lobos que permanecían inmóviles. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. No mostraban agresión, sino algo que parecía una aceptación silenciosa. Al levantar la vista hacia el bosque oscurecido, Javier comprendió que este encuentro no era una coincidencia. El bosque, los lobos y él mismo eran parte de algo más grande, algo que aún no entendía. Javier terminó de vendar la pata del lobo y se sentó a su lado, permitiéndose un momento de descanso. ¿Por qué regresaste?, susurró, mirando al animal. El lobo levantó la cabeza y lo miró con la misma intensidad que había visto en su cabaña. Había algo casi humano en su mirada, como si intentara transmitir un mensaje. El bosque parecía suspendido en un silencio profundo. La niebla seguía flotando cerca del suelo y el aire era denso y cargado de significado. Los otros dos lobos comenzaron a moverse lentamente en círculos alrededor de Javier y el lobo herido, con pasos tranquilos, casi ceremoniales. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Sentía que estaba presenciando algo más allá del comportamiento común de los animales. De repente, un aullido resonó cerca, rompiendo el silencio. No era como antes, lejano y apagado, sino cercano, llenando el aire con su eco. Otros aullidos comenzaron a responder desde diferentes direcciones, creando una armonía casi musical. El lobo herido levantó la cabeza y, a pesar de su agotamiento, se unió al canto. Javier contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza mientras el claro parecía cobrar vida, como si toda la energía del bosque se concentrara en ese momento. De la niebla surgieron más siluetas, 5 o 6 lobos, que avanzaban lentamente, con un orden casi majestuoso. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y sus movimientos estaban cargados de gracia y calma. Los lobos formaron un círculo alrededor de Javier y el lobo herido. Uno de ellos, más grande y poderoso, se acercó. Javier sintió cómo su cuerpo se tensaba. El gran lobo lo miró fijamente antes de girar su atención hacia el herido. Un profundo sonido gutural salió de su garganta, un ruido que sonaba casi como una orden. El lobo herido, tambaleándose, logró ponerse de pie. Lentamente, se unió a su manada, que lo rodeó protectora y cuidadosamente. Javier observó cómo los lobos se alejaban, desapareciendo en la niebla. Aunque sentía el peso del adiós, también estaba lleno de alivio. Sabía que este era el último encuentro, pero también que sus destinos habían quedado entrelazados para siempre. Cuando el último lobo desapareció en la neblina, Javier se quedó inmóvil, sintiendo que el bosque había alcanzado un nuevo equilibrio. Había sido testigo de algo extraordinario, algo que lo había cambiado para siempre.